Bienvenidos a Rights Talk. En este video vamos a hablarte sobre qué es el derecho internacional y qué tiene que ver el derecho internacional con los derechos humanos. Comencemos. Para iniciar este video propongo esta definición. El derecho internacional es el conjunto de normas, incluyendo tratados, costumbres y principios que regula las relaciones entre diversos sujetos internacionales. Su objetivo es coordinar las acciones de estos sujetos para construir, alcanzar el bien común internacional. Esto es, las condiciones necesarias para el desarrollo de todos los estados y sus miembros. Esas condiciones incluyen la paz, el desarrollo, los derechos humanos, entre otras cosas. Esta definición contemporánea del derecho internacional supera obstáculos que tradicionalmente se han presentado para definir el derecho internacional. Anteriormente, el derecho internacional se entendía solo como el derecho que regula las relaciones entre los estados. Pero en la definición que te proponemos acá, el derecho internacional abarca más que los estados. Otros sujetos también están impactados por el derecho internacional, como los individuos, las empresas, las organizaciones internacionales, entre otros. Para aclarar esta definición del derecho internacional, vamos a desmenuzarla por parte. Vamos a hablar de la naturaleza del derecho internacional, de sus fuentes, sus sujetos y su propósito. Comencemos por la naturaleza. Hay tres formas de responder a qué es el derecho internacional a partir de su naturaleza. Una primera opción sería el derecho internacional no es derecho. ¿Cierto? Los escépticos del derecho internacional afirmarían eso. Y no es derecho porque en realidad es solo una forma de regulación moral o ética de los estados que no es vinculante, no es obligatoria. O peor aún, el derecho internacional es solo política encubierta de un lenguaje técnico. Una segunda respuesta podría ser, no, en realidad el derecho internacional sí es derecho, pero es un derecho blando, porque es diferente al derecho doméstico nacional. En particular, carece de ciertos elementos para ser un sistema jurídico. Por ejemplo, le hace falta una autoridad central que proporciona la creación del derecho unificadamente y además que implementa el derecho internacional. Y también le hace falta, los críticos dirán, un sistema más claro para entender cuál es la jerarquía entre las diferentes normas del sistema. Una tercera respuesta es que el derecho internacional sí es derecho. Y es derecho porque es vinculante, porque su normatividad proviene del propósito que persigue. Tres ideas. No es derecho, es un derecho blando, o tres, es derecho. Exploremos estas ideas. Para responder que el derecho internacional es derecho y no un derecho blando o simplemente política encubierta por un lenguaje técnico, tenemos que entender qué es lo que hace que algo sea derecho. Porque unas normas son, por ejemplo, normas sociales de buen comportamiento, de educación, y otras son jurídicamente exigibles. Pues lo que hace que unas normas sean jurídicamente exigibles podría provenir de dos fuentes. Por un lado, porque es razonable, es decir, su propósito nos promueve a cumplirlas. Cuando paramos en el semáforo esperando nuestro auto y no arrancamos, estamos deteniéndonos, no solo por el miedo a que nos pongan una multa o una sanción, sino también porque entendemos el propósito de parar en el semáforo, proteger nuestra vida y la vida de los demás. La razonabilidad de la norma nos motiva a cumplir eso. Pero también existe la lógica de que el derecho puede ser vinculante por sus sanciones. El derecho internacional tiene ambos elementos. Tiene una razón que promueve que los actores cumplan con él y también tiene sanciones que ayuda a que cuando no somos muy razonables, pues nos veamos motivados a su cumplimiento. En el caso del derecho internacional, el propósito del derecho internacional es lograr el bien que es común para todos. Esos problemas transnacionales que un solo Estado, por más poderoso que pueda, no los puede resolver. El cambio climático, los problemas de crimen transnacional, la violación de derechos humanos, los desastres naturales y tantos otros problemas transnacionales que requiere de nuestra cooperación. Ese es el propósito que busca el derecho internacional, lograr esas condiciones necesarias para que todos los estados puedan desarrollarse, pero también tiene medidas sancionatorias, como las condenas que pueden imponer tribunales o contramedidas que pueden interponer estados contra otros estados cuando están violando el derecho internacional, o sanciones que pueden interponer órganos multilaterales como las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, que incluso puede llegar a autorizar el uso de fuerza contra un Estado. Hablemos de las fuentes del derecho internacional. Cuando hablamos de fuentes del derecho internacional, estamos tratando de entender con qué criterios podemos determinar qué es vinculante y qué no es vinculante. Las fuentes
primarias del derecho internacional, esas que son vinculantes, son los tratados, la costumbre y los principios. Estas fuentes las encontramos enlistadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, tenemos también fuentes que son subsidiarias, es decir, que no son vinculantes, sino que ayudan en el proceso de interpretación y aplicación de las fuentes primarias. Encontramos en este sentido la doctrina, las decisiones judiciales y también un gran cuerpo normativo que denominamos soft law o derecho blando, entre los cuales están resoluciones, declaraciones u otra clase de normatividad que no es vinculante siempre, pero que ayuda al desarrollo de las fuentes primarias, a su interpretación o implementación. Para terminar este video, vamos a hablar ahora de los sujetos del derecho internacional. Una definición tradicional de lo que es un sujeto a nivel internacional es aquel actor que puede crear derecho internacional, a diferencia del objeto del derecho internacional, que no crea este derecho, sino que se le aplica el derecho. Tradicionalmente, los estados son el sujeto del derecho internacional, que crean y también aplican el derecho internacional. También están las organizaciones internacionales, que por virtud de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1986, pueden también participar en la creación de tratados, una fuente del derecho internacional, convirtiéndolos también en ese sentido, en una definición tradicional, en sujetos del derecho internacional. Hay también una definición contemporánea, que entiende el derecho internacional como una capacidad que puede ser parcial y supera el sujeto u objeto como las únicas categorías posibles. La subjetividad, entonces, se refiere a las capacidades que tienen ciertos actores a nivel internacional. Ya sabemos que el Estado y las organizaciones internacionales pueden crear derecho internacional, pero esta definición más contemporánea nos abre la perspectiva a otros actores, como los individuos, las empresas, grupos beligerantes, que si bien no crean derecho internacional en sentido estricto, aunque sí participan en su proceso de creación, tienen otras capacidades, como por ejemplo la capacidad de tener derechos u obligaciones por virtud del derecho internacional, o también pueden participar en procesos internacionales ante tribunales u otros organismos, donde pueden ser condenados o pueden presentar denuncias frente a, por ejemplo, los estados. Bajo esta perspectiva, los sujetos del derecho internacional incluirían los estados y las organizaciones internacionales, pero también individuos, empresas y otros actores. Esta definición es verdaderamente controversial y genera debate académico, pero creo que hay mucho que podemos explorar a través de esta nueva perspectiva de la subjetividad internacional. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas, le des like y estés pendiente de nuevos videos para aprender más sobre derechos humanos.